Audioescuelasabática.com. Lección número 5, para el 31 de octubre de 2020. Jesús como el Gran Maestro. Sábado 24 de octubre. Para memorizar. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Billy Graham cuenta la historia de cuando visitó a soldados en un hospital de campaña en compañía de su general. Un joven soldado estaba tan destrozado que yacía boca abajo sobre un artilugio de lona y acero. Un médico le susurró a Graham: «Dudo que pueda volver a caminar». El soldado le hizo una solicitud al general: «Señor, luché por usted, pero nunca lo he visto. ¿Puedo ver su cara?». Así que el general se agachó, se deslizó por debajo de ese artilugio de lona y acero y habló con el soldado. Mientras Graham observaba, una lágrima del soldado cayó sobre la mejilla del general. Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada, necesitada de una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara: «Oh Dios, ¿podríamos ver tu rostro?». Al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro en una misión: mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Audioescuelasabática.com. Domingo 25 de octubre. Revelar al Padre. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que el apóstol plantea acerca de Jesús al comienzo de la epístola a los Hebreos? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los autores del Nuevo Testamento acentúan en repetidas ocasiones una idea importante. Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó de manera parcial a través de los profetas. Sin embargo, en Jesús ha llegado la revelación definitiva y total de Dios. Además, en su persona Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3. Como seres humanos pecaminosos, no podemos soportar tener pleno acceso a la gloria de Dios. Como el Hijo encarnado, Jesús refleja esa gloria. Esta está atenuada en la humanidad de Cristo para que podamos verlo y comprender claramente el carácter de Dios. Jesús también es la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, verso 3. El término que aquí se utiliza, la palabra griega carácter, a veces se usa para la impresión que hace un sello en cera o la representación estampada en una moneda.
Por lo tanto, Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3. Si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el Gran Maestro dice acerca de Él, y también debemos observar al Gran Maestro. Compara Hebreos capítulo 1 versos 1 al 4 con 2 de Corintios capítulo 4 versos 1 al 6. En 2 de Corintios 4, 1 al 6, ¿quién es Jesús y qué aprendemos de él? Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 2 de Corintios capítulo 4 versículos 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo y sus colegas, al enseñar a otros acerca de Dios, busca reflejar el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre. Al ser la imagen de Dios, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. Asimismo, Pablo evita el engaño y la distorsión de la palabra de Dios y en cambio expone la verdad claramente, capítulo 4, verso 2. Así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Capítulo 4, verso 6. Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, verso 1. ¿Qué significa eso? ¿Y qué podemos aprender de Jesús acerca de cómo ser imitadores de Dios? Audioescuelasabática.com. Lunes 26 de octubre. Revelar al Padre. Continuación. En el conmovedor prólogo de su Evangelio, Juan capítulo 1 versos 1 al 18, Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno. Las declaraciones de Juan sobre Jesús no son tímidas ni limitadas, son audaces y de alcance cósmico. Jesús existía antes del surgimiento del mundo, desde la eternidad, en realidad. De hecho, Jesús es el agente de la creación.
Juan capítulo 1 versos 2 y 3. Él es la luz de los hombres. Juan capítulo 1 verso 4. Y como la palabra que vino al mundo alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1 verso 9. Según Juan, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Como el Verbo, ¿qué luz trajo? ¿Qué cualidades posee para ello? Juan capítulo 1 versos 14 y 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. La Educación, página 76. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito: la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. La Educación, página 82. Jesús mismo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. ¿Cuál era el contexto de la declaración de Jesús? ¿Por qué dijo esto? Juan capítulo 14, versículos 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es tentador criticar la torpe declaración de Felipe. Juan capítulo 14, verso 8. Después de años de estrecha comunión con Jesús, todavía no entiende lo esencial de la encarnación, que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Quizá los maestros de hoy puedan consolarse con el hecho de que uno de los alumnos del gran maestro tuvo tan mal desempeño. Sin embargo, la declaración de Felipe probablemente no se registre con el objeto de darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con Jesús? ¿Y hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Audioescuelasabática.com. Martes 27 de octubre. ¿Cómo leer la mente del Gran Maestro? ¿Qué preocupación pesa en el corazón de Pablo sobre la comunidad cristiana de Filipos cuando les escribe su carta? Filipenses capítulo 2 versos 1 al 4, capítulo 4 versículos 2 y 3. Filipenses capítulo 2 versos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses capítulo 2 versos 1 al 11 es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Presenta la preexistencia de Cristo, su divinidad, su encarnación, su humanidad, su aceptación de la muerte en la cruz. Describe el largo y difícil camino descendente que Jesús tomó del cielo al Calvario, Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8, y describe cómo el Padre exalta a Jesús a una posición de adoración universal, capítulo 2 versos 9 al 11. Muchas grandes y sorprendentes verdades se plasman en estos versículos. ¿Cómo comienza Pablo, Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11, de los acontecimientos de la vida de Jesús que celebra? ¿Cuáles crees que espera que los creyentes reflejen en su propia vida? Capítulo 2 versos 6 al 11. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versos 6 al 11. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo espera que los creyentes de Filipos, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y su encarnación. Si Jesús pudo adoptar la forma humana, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, capítulo 2, verso 7, e incluso someterse a la crucifixión, cuanto más deberían someterse unos a otros por amor. Se nos recuerda que hay mucho que aprender del gran Maestro, Jesús. Aprendemos de los milagros que comparte durante su ministerio terrenal. Aprendemos de los milagros que realiza y la forma en que actúa con los demás. Quizá podemos intentar, en nuestras relaciones con los demás, seguir el ejemplo de su gran condescendencia y detenernos a pensar en su voluntad de intercambiar las glorias del cielo por un pesebre. ¡Qué lección para nosotros! En contraste, con demasiada frecuencia, el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros. En un pesebre de Belén aprendemos una lección diferente del gran Maestro, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. ¿Qué situación afrontas en este momento en la que humillarte podría darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Audioescuelasabática.com Miércoles 28 de octubre. El Gran Maestro y la reconciliación. Las relaciones humanas fracasan con demasiada frecuencia. Nos distanciamos unos de otros. Quien alguna vez fue nuestro amigo íntimo, con el tiempo, se convierte en alguien de quien desconfiamos. Sin embargo, una relación tan dañada se puede recomponer. Cuando eso ocurre, experimentamos el milagro de la reconciliación. Pocas experiencias humanas son tan dulces como esta. ¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación con otra persona, ¿cuánto mejor debemos sentirnos cuando nos reconciliamos con Dios? En 2 de Corintios capítulo 5, versos 16 al 21, Pablo deja en claro quién es el que inicia la reconciliación. Dios el Padre ha tomado la iniciativa para recomponer nuestra relación rota con Él, y ha hecho esta obra de reconciliación por medio de Cristo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Capítulo 5, verso 19. No obstante, no debemos ser solo consumidores del gozo de la reconciliación. Debemos aprender del Gran Maestro. En su encarnación, Jesús participó de la obra de reconciliación, y nosotros también estamos invitados a participar de ella. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo, y ahora a nosotros,
junto con Pablo, se nos da el ministerio de la reconciliación. Capítulo 5, verso 18. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20 es otro de los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre la encarnación de Cristo, que a menudo se considera un himno. La primera parte del pasaje presenta el papel de Cristo en la creación, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, mientras la última parte se centra en el papel de Cristo en la redención, capítulo 1, versos 18 al 20. A través del papel de Cristo como Creador Redentor, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica, ya que impacta en todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Capítulo 1, verso 20. Si bien nunca podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del Gran Maestro como reconciliador, se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Podría ser que Jesús tuviese esto en mente cuando oró: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan capítulo 17, verso 18. ¿De qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliador? Es decir, ¿en qué situación actual, si lo hubiese, puedes ayudar a la gente a reconciliarse? Audioescuelasabática.com. Jueves 29 de octubre. Los primeros alumnos del Gran Maestro. En un instante, son un grupo de pastores comunes y corrientes que cuidan un rebaño de ovejas normal en las afueras de un pueblito. Al instante siguiente, son los destinatarios de una sorprendente aparición de ángeles que traen noticias sorprendentes, maravillosas y estremecedoras. Motivados por esa aparición, buscan al niño que los ángeles anunciaron. Imagina que estás parado junto a los pastores y contemplas el pesebre. ¿Qué verías? Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Debemos admirar a los primeros alumnos del Gran Maestro, José, María y los pastores.
Las humildes condiciones del nacimiento de Jesús no dan ningún indicio del milagro de la encarnación, que en la persona de este niño Dios se haya vuelto uno con la humanidad. Sin embargo, con la ayuda de visiones, sueños y ángeles, sus primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa del nacimiento de Jesús. Los pastores comparten la identidad de este niño con los demás, que Él es un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, verso 11. ¿Cómo responden los magos a las noticias del nacimiento de Jesús? ¿Cómo responde Herodes? Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Antes de que pronunciara su primera parábola o realizara su primer milagro, el gran Maestro es digno de nuestra adoración por ser quien es. Para apreciar completamente el posterior ministerio de enseñanza de Jesús, debemos unirnos a estos primeros alumnos, los magos, en su adoración al Gran Maestro. Aquel cuyas enseñanzas admiramos es más que un educador sabio. Él es Dios que vino a habitar con la humanidad. La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. Junto con los reyes magos, los pastores y los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo, el Rey recién nacido, y a ver en el niño Jesús la realidad de Dios mismo. Piensa en lo que significa la encarnación de Jesús con respecto al carácter de Dios, el creador de todo el universo, que es tan grande que no podemos comprenderlo. Este Dios se humilló al tomar la humanidad, vivir como Jesús vivió y luego morir en la cruz, cargando sobre sí el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué son tan buenas noticias? Audioescuelasabática.com. Viernes 30 de octubre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en el libro La Educación, El Maestro enviado por Dios, páginas 73 a la 83. En el Maestro enviado por Dios halla su centro toda verdadera obra educativa. De la obra de hoy, lo mismo de la que estableció hace más de 1800 años, el Salvador dice: Yo soy el primero y el último,
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Capítulo 21, verso 6. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él, esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. He aquí, él invita aún: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 7, verso 37 y 38, capítulo 4, verso 14. La Educación, página 83. Como la preparación más elevada para su trabajo, les aconsejo las palabras, la vida y los métodos del Príncipe de los Maestros. Les ruego que lo consideren. Él es su verdadero ideal. Contémplenlo, mediten en él, hasta que el Espíritu del Maestro Divino tome posesión de su corazón y su vida. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Este es el secreto de la influencia que pueden ejercer sobre sus alumnos. Reflejen a Cristo. La Educación, página 282. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué valores y acciones serían importantes para los maestros y los estudiantes cristianos que se toman en serio la idea de aprender de la encarnación del Gran Maestro? 2. Los padres y los maestros cristianos tienen una norma elevada: reflejar el carácter de Dios como se revela en la encarnación de Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando no cumplimos con esta norma elevada? 3. En clase, analicen la pregunta al final del estudio del jueves. ¿Qué nos enseña el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús acerca del carácter de Dios? ¿Por qué debería ser tan reconfortante para nosotros, especialmente en tiempos de grandes pruebas?